Buenas tardes, estamos en el programa En tiempos de COVID y uno de los asuntos más preocupantes, apasionantes y difíciles de resolver fueron las clases en estos tiempos de pandemia. Y si los alumnos pudieron entender bien lo que les dijeron sus maestros por las computadoras, los que tenían, algunos no tuvieron, a pesar de que en algunos lugares como la UNAM proporcionaron a determinados alumnos algunas laptops para que pudieran tomar sus sesiones con los maestros. De todas maneras, fue difícil el asunto. Y después se intentó regresar a clases. Pero en ese regreso, cuando menos se supo de 8 muchachos enfermos de COVID y se suspendió ese regreso a clases. ¿Qué pasará adelante? ¿Regresaremos a las clases presenciales como tiene programada la UNAM? ¿O volveremos nuevamente a las plataformas debido a que el COVID además está creciendo en 10 estados del país, entre ellos la Ciudad de México? En fin, estas son algunas preguntas y hay más, pero para que nos responda algunas de ellas, estamos con el especialista en educación, el maestro Manuel Gilantón. Maestro, ¿era conveniente o correcto regresar a clases ya que estábamos por concluir el año lectivo, o fue muy precipitado de la Secretaría de Educación Pública y trajo los resultados que ya sabemos? Yo creo, Jorge, muy buenas tardes, que el espacio que se abría porque estaban los contagios hacia la baja, más que un regreso a clases. Yo creo que lo importante hubiese sido que fuera muy claro que era un plan piloto para probar un poco cómo sería posible en toda la diversidad que tiene el país volver a tener clases presenciales a partir de agosto del siguiente ciclo. Porque volver a clase un par de semanas o 3 y después tener vacaciones no parecía tener un sentido académico, pero sí podía tener un sentido de ir retornando a las actividades de forma paulatina y escalonada, y quizá hacer, como en alguna ocasión se dijo, hacer de las escuelas, más que ya escuelas abiertas a toda la actividad escolar, espacios en los cuales las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes pudieran tener ese reencuentro, que es muy importante por la socialización, a su vez que las familias fuesen teniendo una expectativa de cómo hacer las cosas para este retorno presencial, que aún en agosto tendría que ser con mucho cuidado, pero además para que se pudiese tener como algún tipo de dos cosas: reflexiones respecto de lo que hemos vivido, una reflexión educativa respecto de cómo se pasó esta temporada de la pandemia, y por otro lado, quizá a los estudiantes que tuvieron menos condiciones para poder ser atendidos durante estos meses tan largos, pudiesen tener espacios de, podríamos llamar, no de nivelación, pero sí por lo menos de reencuentro con el aprendizaje, con los hábitos propios del aprendizaje que, como todo músculo que no se ejercita, se atrofia, ¿no? Es decir, hacer de las escuelas espacios en los cuales se pudiese hacer un retorno más, insisto, más que a la escuela, a los cursos, a los exámenes, etcétera, a los ambientes de aprendizaje. Y me parece que entonces hacía sentido, como suele decirse, el retorno escalonado, paulatino, porque hay una cosa muy importante, Jorge, querido auditorio. Las escuelas se cerraron no porque en las escuelas hubiera una mayor tasa de contagios. No, las escuelas se cerraron al inicio de la pandemia porque eso reducía la movilidad en el país en un 40-50%, dado que los niños no brotan a las escuelas, sino que los niños tienen que ser trasladados a ellas, lo cual generaba una movilidad que sí generaba mucho más riesgo de contagio en la vía pública. Entonces, si se han abierto 60-70 mil escuelas en el país porque el regreso es voluntario, los casos que se han presentado son, cada uno de ellos es doloroso, pero son relativamente pocos. Y quizá lo que nos falló como país, lo que falló a las autoridades, etcétera, es diseñar diversos modos de recuperar la presencialidad en el proceso educativo.
Y por ello entiendo que si el país es tan diverso, si no es lo mismo estar en una escuela multigrado en el campo, en el cual todos los niños llegan caminando y por sí solos, a diferencia de volver a la escuela en Chalco o ir desde Chalco hasta la UNAM, o de Nesa a la UNAM, o de Polanco a la Ibero, digamos, cuando hay esas grandes cantidades de movilidad, entonces yo pienso que la autoridad pudo hacer planes piloto adecuados a las distintas condiciones de las zonas escolares, de tal manera que tuviésemos mejores expectativas de tener claro qué hacer ya en el siguiente ciclo, en agosto. Entonces, si lo hubiésemos concebido no como un retorno ya, sino como un ensayo del regreso para tener actividades de aprendizaje y a su vez una forma práctica, una forma de plan piloto de cómo hacer las cosas para que hubiese traslados adecuados, sanidad al interior de los planteles, esquemas de revisión si están todos los baños y los lavamanos en funciones, etcétera. Eso creo que hubiera sido oportuno. ¿Qué hacer entonces para los siguientes meses, que se supone que ya no solamente las escuelas primarias, secundarias, sino hasta las universitarias, como decía yo, la UNAM, están planeando para agosto o quizás para septiembre regresar a clases presenciales? Quizá no en todos los casos, porque seguramente los maestros ya más veteranos como yo ya no regresaremos, pero sí los jóvenes maestros y los alumnos, quizá no en forma masiva de grupos de 50 o de 100, sino quizás 30 una vez, 30 otra, en fin, es un ajedrez muy complicado. ¿Qué diría usted al respecto, maestro Manuel Gil Antón? Yo de nuevo, Jorge, pensaría en que tenemos que desterrar de nuestra mente la idea de un retorno de todos en todas las escuelas y en todos los casos. Por ejemplo, pensemos en la UNAM o en la UAM, etcétera, ¿no? O en algunas de las universidades autónomas estatales. En la propia matrícula, en la propia currícula, nosotros vemos que hay clases prácticas y clases teóricas. Las clases que implican laboratorios, las clases que implican talleres, etcétera. Yo creo que deberían tener prioridad en una planeación del retorno si la contingencia sigue alta, y las clases más de corte más teórico, más de reflexión sobre aspectos de perspectivas analíticas, etcétera, pueden seguir teniendo una modalidad virtual. Sobre todo porque en la educación superior es donde más cobertura hay de estos instrumentos, digamos, de vínculo pedagógico a la distancia. ¿No es lo mismo que lo presencial? Claro que no, pero es muy distinto. Por ejemplo, para dar un caso que yo conozco, yo puedo dar un curso de metodología de la investigación social, no es igual que si fuese presencial, pero lo puedo hacer en estas plataformas modernas. Sin embargo, un curso en un taller, en un laboratorio, en mi misma especialidad, para trabajar con paquetes estadísticos complejos o para realizar trabajos, caso por ejemplo de lingüística, en los laboratorios en los cuales hay grabadoras con los idiomas diferentes del país, etcétera. Bueno, creo que nosotros podríamos tener un programa de retorno que le diera prioridad a las clases prácticas, a las clases que implican mayor beneficio con la presencialidad, o que, dado que se han suspendido tanto, imagina los talleres de arquitectura, las cuestiones médicas, ¿no? Sí, sí, sí. De nuevo, nos equivocamos mucho, Jorge, como diría don Antonio Machado, que se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa, eso dice el poeta. Sí. Entonces, en un ejercicio no de fantasía fantasiosa, sino un ejercicio de imaginación, creo que lo que podríamos hacer es, tanto en las escuelas de educación básica como en las escuelas de educación media, en la secundaria, etcétera, distinguir los tipos de asignaturas en las cuales la presencialidad es más importante en áreas del aprendizaje. La presencialidad es generalmente importantísima para la socialización de todos. Entonces, no volvamos, digamos, como si estuviéramos regresando de vacaciones y no hubiese pasado una pandemia y no estuviese en curso aún una pandemia. ¿Por qué no planeamos retornos diferenciados por las zonas curriculares, las partes del currículum, las partes del programa de estudios en todos los niveles, y también con diferencias entre comunidades pequeñas o incluso
escuelas que están localizadas en poblaciones, ya ciudades, pero que no tienen la talla de la capital, de la zona metropolitana de Guadalajara, de Monterrey o de Puebla, por ejemplo, y hacemos proyectos distintos y sobre todo los concebimos como en todo el mundo está ocurriendo. Este virus nos enseña cada día que está cada día más complicado. Hay países que tienen una altísima tasa de vacunación y han vuelto a tener que entrar en cuarentena. En cuanto en la Ciudad de México se dijo tenemos semáforo verde, fue ostensible que muchísimas personas dejaron de usar el cubrebocas y se armó el tremendo el tráfico, sí. Así es. Entonces, yo creo que el reto que tenemos, y ojalá las autoridades, tanto las locales, educativas, como la federal, permitieran que en el contexto de la conversación de los consejos técnicos de participación social con los consejos técnicos escolares, cada escuela o cada región educativa, región escolar, pudiera tener alternativas todas cubiertas en términos de salud, todas cubiertas en términos de adecuar la presencia al espacio disponible, pero que sí empezáramos a retomar el factor de lo presencial, porque una de las cosas más importantes que hay que hacer al volver es no volver a la misma escuela. ¿En qué sentido? Yo creo que no estaríamos bien si pensáramos en volver, digamos, a escuelas en las cuales hay clase cada 50 minutos y cambia. Sí. No. A ver, aprendamos de la pandemia. ¿Qué aprendimos en la pandemia? Que los aprendizajes fundamentales, por ejemplo, en la escuela básica, son la lectura, la escritura, la lectura de comprensión, el análisis crítico de un texto, el ejercicio básico del cálculo que ayuda tanto a la matemática como a la lógica y al pensamiento crítico. Bueno, concentrémonos en esos aprendizajes. ¿Para qué? Para retomarlos, fortalecerlos, porque de ellos depende cualquier otra asignatura. En ocasiones hemos sabido, por estudios que se han hecho, que hay niñas o niños, jóvenes, muchachas y muchachos, que no resuelven bien un problema de matemáticas. Y es muchísimo, sí. Muchísimos, porque no entienden el enunciado. Es decir, la relación entre la lengua y el cálculo pasa por comprender el problema para poder luego analíticamente establecer la forma de solución. En ese sentido, Jorge, yo lo que creo es que el llamado a partir de tal día todos vamos a volver, algunos lunes, miércoles y viernes, otros martes y jueves, etcétera, en todas las circunstancias y para todo el país o para grandes conglomerados como es la Ciudad de México, no es lo correcto. Lo correcto es, creo yo, por ejemplo, si en la comunidad escolar de la escuela secundaria 72, los profesores, profesoras, padres de familia, etcétera, dicen, tenemos condiciones dado que el 90% de los niños y de las niñas llegan caminando. No tienen que tomar ninguna combi, Eso es muy distinto a cuando, digamos, 1,000 estudiantes, vamos a suponer, de Iztapalapa, tienen que trasladarse a la ciudad universitaria. Sí, es tremendo. Yo he tenido alumnos de Texcoco, ¿verdad? Claro, y que traen 3 horas, imagina, 2 horas y media, 3 horas, lo conocemos, Jorge, nos hemos tenido 3 horas ahora, por ejemplo, de Tláhuac, con el metro roto, están haciendo mucho más tiempo, mucho más hacinados en los transportes de RTP. Hay un problema que se ha planteado, maestro Gil Antón, que es, algunos dicen, pasen a los alumnos aunque no sepan nada porque este año ha sido muy difícil, pero hay que pasarlos al siguiente curso aunque no tengan los conocimientos correctos. Y yo le he dado vueltas al asunto y no encuentro la solución. Me parece una idea más o menos de lógica simplista, pero usted que conoce más el entramado, ¿qué hacer en esos casos? Yo creo, Jorge, que hay que tomar en cuenta que esto que en el argot educativo se llama la promoción al siguiente grado o la promoción de un nivel a otro, de primaria a secundaria, de preescolar a primaria, de secundaria a prepa, etcétera, si no se realiza de una manera tal en la cual se desocupen los lugares para el siguiente grupo, el que viene atrás, generaría un cuello de botella muy grande. Imaginemos que se quedan los niños y dicen, ok, vamos a volver a ser todos el mismo año. Sí, claro, pero todos los niños de 6 años que entran a la primaria, ¿dónde los pondrían? ¿A dónde van? Claro.
Sí es. Entonces es un problema de verdad. Tenemos 32 millones de estudiantes del preescolar a la superior. Entonces, a mí no me preocupa de fondo que se promuevan al siguiente curso, al siguiente grado, si en el siguiente grado se modifican los planes y programas establecidos como si no hubiese pandemia y se hacen programas especiales post-pandémicos o entre pandemia que permitan, hasta donde sea posible, la recuperación. Y aquí quiero ser muy enfático. Necesitamos recuperar la capacidad de aprender. No necesitamos recuperar la información, porque esa siempre va a estar disponible. Necesitamos recuperar la agilidad de nuestras estructuras cognitivas, porque se han atrofiado un poco con la distancia y, sobre todo, han sido menos desarrolladas por los más pobres del país. Entonces, yo me imagino que estoy en cuarto. En cuarto tuve muy poco contacto con las profesoras o los profesores. Ok, voy a pasar a quinto, porque sería espantoso que se dijera, te vamos a hacer un examen y si no te quedas en cuarto, porque le daríamos entonces prioridad a los que tuvieron condiciones para poder seguir clases a distancia. Sería muy injusto, pero a su vez, aún el que tuvo clases a distancia o en la tele, ese que me preguntaba, oiga, ¿usted es profesor? Sí, ¿dónde está el botón de pausa de la tele? Pues ya son muchachos que tienen, usan celulares, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando se les pasaba algo en el programa de la tele, decían, ¿dónde le paro para que me repitan la pregunta? ¿Cómo le regreso? Claro. No hay modo. Sí. Entonces, aún los que pudieron estar en contacto tuvieron un tipo de vínculo educativo que no sabemos cuáles consecuencias tenga, pero lo que sí sabemos es que no fue el mismo que se tiene cuando se está en clases presenciales. Entonces, yo esperaría a una SEP inteligente, en términos con todo respeto, que dijese, a ver, vamos a hacer programas de retorno adecuados a las circunstancias. Si va a haber promoción, que le llaman una promoción automática, en el sentido de que van a pasar de curso al siguiente curso, modifiquemos lo que se estaba esperando como aprendizaje previo, porque no va a haberlo, para que se pueda retomar lo que faltó y se pueda proseguir. Pero para eso, Jorge, es indispensable quitarle un montón de basura, voy a llamarle así horriblemente, un montón de basura informativa que en la escuela se impone, en vez de concentrarnos en estas cuestiones que nos hacen aprender el resto de la vida. Entonces, yo me imagino un retorno en el cual, por ejemplo, haya un plazo en el cual todas las niñas, los niños, los jóvenes, etcétera, relaten cómo vivieron estos meses. Hay que hacer una recuperación del ánimo del país a través de sus niñas y niños y jóvenes, en que puedan hablar del dolor de la muerte de los abuelos, del dolor del desempleo de la familia. O hasta de la soledad de ellos mismos. Exactamente. ¿Cómo hicieron? Muchas de las escuelas, Jorge, son espacios muchísimo más modernos y respetuosos de los niños y de las niñas que las escuelas. Nosotros tenemos muchos hogares en que por la densidad del hacinamiento, la densidad de ocupantes y el hacinamiento, son lugares en las que ha habido violencia creciente, en la que probablemente también ha habido de forma mayor ciertos abusos de violencia o incluso de abusos contra la integridad de los niños y de las niñas. Entonces, una cosa tan sencilla, Jorge, millones de niños dejaron de recibir el desayuno escolar. En muchos de sus casos es la comida más buena que tienen al día. Entonces, me parece que la escuela como un espacio de aprendizaje es un espacio de reencuentro, es un espacio en el cual, con la distancia de vida por la pandemia, etcétera, podemos volver a ver a la otra, al otro del que nos vamos a enamorar y no nos va a hacer caso, o de los amiguitos con los que... Muy común, sí. Es muy común y nos enamoramos de las maestras y las niñas de los maestros, en esos amores platónicos de chiquillos que no tienen nada que ver y nada de malo porque también son formativos, y que eso se retome con las precauciones del caso y que no nos concentremos en los conocimientos. Aprovechemos la pandemia como si fuese una sacudida a un árbol viejo que tenía muchas hojas secas, y que las hojas que quedan son las hojas resistentes, que son los aprendizajes fundamentales.
Hay muchas más preguntas que hacerle, pero creo que usted nos ha dado una serie de tareas para no solamente la Secretaría de Educación Pública, sino para los maestros, para los alumnos, y yo diría también para los padres de familia, porque en estos consejos los padres deben de jugar un papel fundamental. Importante. Creo que esta conversación ha sido riquísima, por lo menos para mí, y lo volveremos a molestar ya que se regrese a clases, que veamos qué hizo la SEP, qué hicieron las diferentes autoridades, los diferentes familiares y los propios alumnos que son el motor del país. Muchas gracias, maestro Manuel Gil Antón, por esta conversación. Al contrario, Jorge, y este es un acto educativo, pensar juntos. Claro, así es. Gracias, buenas tardes.